paredes que nos rodean, llámese oficina, trabajo, donde estemos desarrollándonos, hogar. Y eso es hermoso de parte del Señor, porque yo creo que eso nos llena de expectativa, nos llena de propósito y nos llena de ánimo. El saber que el Señor no solo está en estas cuatro paredes donde nos sentimos tan cómodos, donde le oramos y sabemos que Él está allí, sino que afuera y en cada momento y en cada lugar donde cada uno de sus hijos esté, debe ser. La presencia de Dios debe permanecer en nosotros en todo momento, aún durmiendo, en cada instante. Y eso me parece lindo. Hace 8 días el pastor les dijo, háganse un proyecto de cómo se ven a 6 meses, a 3 años, a 5 años. Y eso nos habla de un propósito, de un camino, de alguna forma qué queremos en el Señor. Y yo creo que los que hicimos la tarea, todos queremos ser victoriosos, ¿cierto? No queremos que llegue el 6 meses, no he logrado lo que me había propuesto. 1 año tampoco, 5 años no, volvamos a comenzar. No es la idea. Y eso no es lo que quiere el Señor. Que lo único que no se logre es porque no era de Dios, punto. Pero lo que Dios sí quiere de nosotros que se haga. Ayer cantaban una canción que no sé si la cantaron hoy, que hablaba de que el Señor nos da las fuerzas. Y esa canción en su original dice, y yo me levantaré. Pero en algún momento nosotros, en la alabanza y tal vez escuchando otras versiones, la cambiamos y tú me levantarás. Y qué rico cuando en vez de decir yo me levantaré, decimos tú me levantarás, ¿cierto? ¡Ay, cómodo! Tú me llenas de fuerzas, pero además de eso me levantas. ¿Y entonces para qué te dio fuerzas? No entiendo. Y fue claro cuando un día cantándola yo decía, Señor, ¿entonces para qué las fuerzas? No, Él nos da las fuerzas, pero ¿para qué? Para que tú te levantes, para que tú te levantes. Y desafortunadamente, el cristianismo que se había compartido últimamente era un cristianismo fácil o que buscaba lo fácil, que a la final terminó siendo un cristianismo muy complicado. Porque no hago nada, el Señor me lo ha dado todo, debe ser, y no se da. Entonces, llenos de frustraciones, lleno de taras, de que Dios no cumple, nuestra fe se enreda, se empequeñece cada vez más y no nos damos cuenta que es que el error no está en Dios. En Dios nunca hay un error. Jesucristo nunca se equivoca. El error y la equivocación está en la forma en que nosotros interpretamos las cosas. Ahí es donde está el error. Y es parte de lo que tenemos que empezar a mirar con un poco más de cordura. Amén. Estrategia de victoria. ¿Quién quiere conocer y mirar estrategias de victoria? Yo quiero ser un victorioso en Cristo. Y algo que me llamó mucho la atención fue este aviso, que dice, pare, mire y escuche. Cuidado con los trenes. Y es un aviso que no es una tomadera de pelo. Realmente este tipo de avisos los hay donde hay carrileras de tenis. Yo no sé si es que la gente se acostumbraba mucho a andar por ahí y no escuchaba o no veía o no sé, pero me llamó mucho la atención porque en nuestra vida a veces creemos que para obtener la victoria debemos hacer y hacer y hacer y hacer y a veces hacemos tantas cosas pero nunca llegamos a ningún lugar. ¿Sí o no? Y algo que me parece hermoso es ese pare. De hecho, cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y le entregamos nuestra vida, yo creo que el 80-90% de nosotros sintió como un remesón y como que hizo un alto en el camino y dijo, ve, y ahora, pare, mire y escuche. Cuidado con la vida, cuidado con lo que viene. Aprendamos a mirar. Y cuando yo veo esto, me acuerdo de Jesucristo cuando vino el pueblo, los fariseos, y le trajeron a la mujer que había sido cogida en el mismo acto del pecado.
y se la llevaron y le dijeron, mira, pecadora. Y el Señor les dice, primero que no tenga una falta, tire la primera piedra. Pero antes de decirles eso, yo creo que respira profundo para escribir algo en la arena, como, a ver, tengo que pensar, tengo que mirar. Y después sí dio su respuesta. Y yo creo que eso es sabiduría. Yo creo que cada vez que debemos hablar o vamos a hacer algo sería muy interesante si primero paráramos, mimáramos, escucháramos realmente lo que nos están diciendo y después sí tomáramos una acción. A veces ni escuchamos, sino que de una vez nos lanzamos. Vamos a mirar Hebreos 12:1. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En este momento es hermoso cómo resalta menospreciando la vergüenza. Me gusta ese versículo. Vamos a seguir. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecados contra sí mismo, contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Creo que es una palabra preciosa y creo que es para estos tiempos. Dile por favor a la persona que está a tu lado, Dios nos va a hablar y nos seguirá hablando. Amén. ¿Qué es la carrera cristiana? ¿Qué es? Yo quiero que te ubiques en este momento, en esta realidad. Desde el momento en que tú le dijiste al Señor, sí, empezaste, te matriculaste en una carrera. Tal vez tú no fuiste muy consciente, tal vez no te leyeron la letra pequeña, pero para eso estamos aquí, para leértela. Y lo importante y lo hermoso de Dios es que el precio de esa carrera que tú comenzaste, es la sangre de Cristo. Él pagó con su sangre para que tú puedas entrar a esa universidad de la vida del Espíritu Santo e involucrarte en esa carrera preciosa que es de vida. Es de vida. Entonces, ¿cuál es la carrera cristiana? ¿Qué es? Es llegar a ser perfectos en Cristo. ¿Pero cómo así? Si yo soy humano. Es verdad, eres humano, pero el Señor te hizo a su imagen y semejanza. Y si Él es perfecto, tú puedes ser perfecto. Dile a la persona que está a tu lado, yo puedo ser perfecto. En Cristo, en Cristo. ¿En qué consiste esa carrera? En buscar esa vida eterna y abundante que Dios tiene para nosotros. Él lo dice en su palabra y ahí está. Vivir en comunión con Dios siempre. Vivir en rectitud y justicia. Es la carrera por la tierra prometida. ¿Nos gusta la tierra prometida? Sí. No leemos la palabra y decimos, yo quiero eso. Pero, ¿sabes? Hay una carrera. Hay un camino que seguir. El Señor te da todas las posibilidades, pero el que se tiene que levantar eres tú. A mí me gusta mucho este versículo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿De quién son esas palabras? De Pablo. Y Pablo tuvo la dicha y la bendición de decir, ya, Padre, te cumplí. Jesucristo, te cumplí. Ya no me importa si me muero hoy o mañana. El propósito por el cual Dios me creó fue.
Y yo quiero llegar a ese punto. Yo quiero llegar a ese punto. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres poder decir, Señor, ya peleé, Señor, ya hice mi carrera, ya guardé la fe, llévame, ya cumplí? Yo quiero cumplir. La gran carrera de la vida cristiana está puesta delante de nosotros. Mírela. Mire ese camino que Dios le ha escrito, le ha descrito a través de la escritura, a través de su propia vida. Ahí hay un camino y es un camino para que usted lo siga. No es un camino para que usted venga, espere a que le traigan una silla de ruedas y lo lleven. Es un camino para que usted lo ande. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene la capacidad para hacerlo. Todos y cada uno de nosotros fue creado de tal forma que tenemos la capacidad de hacer esa carrera. Tal vez haya materias que se te faciliten más que otras, pero a la final todos nos tenemos que graduar. A la final todos tenemos que llegar a tener las habilidades mínimas que esta carrera exige. Porque si no, aquí no hay quien compre cartones. Aquí no hay quien compre al profesor. Eso no se puede hacer. Entonces hay que estudiarla, hay que comprenderla y hay que correrla. Y a veces escasamente la estudiamos, a veces escasamente leemos la palabra de Dios, a veces no nos interesa comprender, decimos, ay, yo no entiendo esa escritura. Sencillamente no nos conectamos con el Espíritu, que es el que nos puede dar revelación, y mucho menos queremos correrla. Es que estamos tan ocupados, es que tenemos tantas cosas que hacer. La gran carrera de la vida cristiana tiene sus propias características. Tiene una inspiración. Y en el texto que leímos decía, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos. Esto lo vamos a entender aún mejor más adelante. Pero hay una inspiración, las personas que están a tu alrededor, los ángeles que se están mirando, aquellos que ya la recorrieron y están mirando cómo la recorres tú. Tenemos a quien mirar. Cuando yo decido tomar una carrera, por decir algo, derecho o medicina, ¿qué es lo que veo? ¿Qué fue lo que me inspiró para tomar esa carrera? Algunos nos inspiró el fulanito del lado, que es médico y está picho en plata. Pero esa no es la motivación que Dios está buscando, pero es una inspiración. Ahora, ¿cuál debería ser y cuál debe ser nuestra inspiración? Disciplina. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Hay algo que debemos hacer y es nosotros. No podemos esperar a que Dios lo haga por nosotros. Es nuestra voluntad. Es lo que debemos ejercer, somos nosotros mismos. Disciplina. Nosotros somos muy disciplinados a veces para ciertas cosas en el mundo. ¿Cuántos de aquí trasnocharon haciendo su carrera profesional? Pasaron noches derecho, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí dejaron de comer a la hora que era porque tenían que estudiar? ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos dejado de hacer cosas porque debemos hacer el oficio en casa? Tantas cosas que debemos hacer, que son tareas del mundo y para el mundo, y nos hemos sacrificado por el trabajo. El jefe nos dice, tenemos que llegar 2 horas antes y lo hacemos, porque es que me toca ir a trabajar, nada que hacer. Pero si de alguna forma en la congregación, en tu iglesia, te dicen, mira, ¿sabes qué? Tienes que llegar 1 hora antes. Ay, no, ¿sabes? Es el único día que yo puedo descansar. Pero estamos sembrando mucho para el mundo. Nos sacrificamos por nuestras carreras y por la carrera que define dónde vamos a ir. La carrera que es de vida o muerte. Ah, no, el Señor aguanta. Él espera. Por esa carrera si no nos queremos sacrificar. Que se sacrifique Él. Además, Él ya se sacrificó, ¿sabías eso? Jesucristo ya murió en la cruz. Ahora nos toca a nosotros ser coherentes con lo que Jesucristo hizo en la cruz. Bueno, inspiración, disciplina, su ejemplo supremo. ¿Puesto los ojos en quién?
No mires a la persona que está al lado, mira a Jesús. Yo siempre que llego un poco a este punto, pienso que nos entretenemos tanto mirando al vecino y eso nos consuela. Ah, porque eso sí siempre nos vemos mejor que el vecino, ¿no? Y el Señor nos está diciendo que miremos a Jesús. Su factor controlador. Esta carrera tiene un factor que nos controla. Dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Cuando estés pensando siquiera dar un paso atrás, no mires al hermano que se fue atrás hace rato. Mira a Jesucristo. ¿Sabes cuál es tu medida? Jesús. Esa plomada. Ese que mide por dónde estás caminando tú. Es a Él. Porque siempre que miremos a un hermano y nos midamos por los demás, así sea por el pastor, por la pastora, por el discípulo, por el maestro, por el que sea, nos vamos a ver mejor de lo que realmente somos. Porque es que nuestra medida es Jesucristo. Y pensemos en todo lo que padeció, todo lo que cargó, todo lo que hubo en Él. Y hasta dónde aguantó. Yo creo que si nosotros miramos y conocemos y vemos realmente lo que sufrió, lo que vivió Jesucristo, cada vez que pensamos en volvernos atrás, cada vez que decimos, ay no, es que estoy muy cansado, es que ya no puedo más, nos deberíamos sentir muy cobardes, muy cobardes. No tenemos derecho a desanimarnos. No tenemos derecho a cansarnos. Su gran exigencia, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Ahí debemos llegar, al punto de preferir morir antes que pecar. Y no estoy hablando de que te suicides, eso es cobardía también. Yo pensaba en esas películas que hoy en día no sabe uno si son ciertas o no, o qué va a pasar. A la final el Señor está revelando su escritura poco a poco con mayor certeza, que mostraban que después de que dizque la iglesia era arrebatada, que hoy no es tan cierto, nos iban a enfrentar a una decisión. O te pones el sello, o la plaqueta, o el numerito aquel 666, o te matamos. ¿Será que si en este momento nosotros nos tuviéramos que enfrentar a esa situación, preferiríamos morir o negaríamos a Jesucristo? Allá es donde tenemos que llegar. Pregunto, ¿cuándo fue que Jesucristo se graduó de su carrera? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No oigo. ¿Cuándo? En la cruz. Ahí se graduó. Esa fue su graduación. Cuando murió en la cruz. Por mi pecado, por tu pecado. ¿Cuándo te vas a graduar tú? ¿Cuándo me voy a graduar yo? Su inspiración. Miremos por un momento Hebreos 11, 4 al 11. Algunos conocemos muy bien ese pasaje. Es lindo. Lo conocemos muy bien cuando hablamos de la fe, ¿cierto? Pero vamos a leer a partir del 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. ¿A quién tenemos? A Abel.
¿Te puedes inspirar en él? ¿Puedes ver que él fue un varón, aunque de corta edad, hizo la voluntad de Dios? Y de alguna forma pagó un precio por amar a Dios, por creerle y entregarle todo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, ¿te inspiraría Enoc? ¿Será que él puede ser una persona que te puede decir a ti, tú puedes también hacerlo? Yo creo que sí. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé. ¿Quién está haciendo el devocional? Linda la historia de Noé, ¿cierto? ¿Cuánto no aprendimos de él? Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Fe. Noé creyó. ¿Será que nos podemos inspirar en Noé? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces tenemos participantes que hicieron la carrera que hoy tú debes hacer, que triunfaron y obtuvieron su galardón. Y se graduaron. Y eso nos dice que tú te puedes graduar, eso nos dice que yo me puedo graduar en esa carrera que tenemos por delante. Hay un elemento básico, ¿cuál es? La fe. La fe. Amén. ¿Ustedes creen que fue fácil para Abraham salir corriendo de donde estaba? ¿Fue fácil para Noé construir el arca y dejar a todos sus amigos o toda la gente que conocía? ¿Ustedes creen que fue fácil? No fue fácil, pero es que nos la han puesto muy fácil y nos hemos vuelto mediocres. No somos las personas que Dios espera que seamos. Mírate por un momento. Mírate y piensa en esto. Eres hecho o somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Será que nos comportamos según esa imagen? ¿Que actuamos según esa imagen? ¿Que nos exigimos según esa imagen? No. Generalmente estamos mirando como él no lo hace, entonces yo no lo hago. Como él llega tarde, yo llego tarde. Como él no se exige, yo tampoco. Como mi papá no lo hace, pobrecito de mí. Pobrecito de mí. Y queremos que Dios nos tenga lástima. Pero Dios nunca nos va a tener lástima. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe lo que hay en ti. Porque Él sabe qué fue lo que creó. Y más que lástima, ¿sabe qué tiene? Indignación. Porque nosotros como hijos de Él no estamos siendo lo que deberíamos ser. Porque nos estamos acaramelando mucho, consintiendo demasiado uno con el otro. Y si nos llegan a exigir esto, nos llegan a pedir esto más de lo que yo estoy dispuesto a hacer, ¡ay, qué jartera! Yo mejor no vuelvo. Pero Dios necesita y quiere cambiar eso. Estos varones estuvieron expuestos a grandes tentaciones, sufrieron las grandes pruebas y sufrieron toda la oposición. ¿Tú tienes tentación? Ubícate, busca de Dios. ¿Tienes pruebas? Yo sé que en este momento muchos de nosotros están en tentación, están en pruebas y están en oposición. Pero es más grande el que está en ti. Y recuerda, no tienes derecho a cansarte. No tienes derecho a desanimarte. Todas estas personas se equivocaron en algún momento. En algún momento cometieron un error. Pero ¿sabe qué hicieron? Se mantuvieron. Estuvieron firmes delante del Señor. Lo siguieron buscando. Siguieron creyendo en Él. Yo no sé por qué cuando nosotros nos equivocamos perdemos la fe en Dios.
¿Por qué? Porque queremos que el todo nos lo haga. Y eso no es así. Eso no debe ser así. Amén. Voy a pedirle a alguien que me abra las puertas de atrás, por favor, y que prendan los ventiladores en el nivel más suave. Gracias. Bien. Disciplina. Disciplina. Debe despojarse de todo peso. Y en este momento quiero que revisemos nuestras vidas. Dice, Señor, despójame de todo peso. No. Dice, tú debes despojarte de todo peso. ¿Quién? Yo. Diga, yo necesito despojarme de todo peso. Es uno activo. ¿Sabes? Tú estás vivo. ¿Saben por qué a veces el cristianismo se nos vuelve tan aburrido? Porque estamos esperando a que Dios haga todo por nosotros y no nos volvemos activos en lo que Dios está haciendo. Y definitivamente Dios no hizo de nosotros, no nos dio como base el ser inútiles, al contrario. Pero resulta que el mundo sí nos reta, resulta que el trabajo sí nos exige, y entonces allá le entregamos todo, a Mamón, a Babilonia, a Egipto, y cuando llegamos aquí, ¡ay! Queremos solo recibir. Cuando nos enfrentamos a nuestra estructura real de vida y verdadera, entonces ahí sí ya no tenemos ánimo, porque todos se lo hemos entregado a las tinieblas y a la oscuridad. Entretenimiento más del necesario. ¿Cuánto tiempo inviertes tú viendo televisión? ¿Cuánto tiempo inviertes contestando los correos, los emails de amigos, leyendo esos mensajes tan divertidos, pero que te hacen perder tiempo? ¿Cuánto tiempo estás ahí? ¿Cuánta vida le estás entregando a eso? Ah, no, es que tengo que ir a hacer deporte. Está bien el deporte, pero sabes que primero está Dios. Está bien que veas un programa de televisión, ten cuidado con lo que ves, pero hasta ahí. Antes de conocer a Jesucristo, mi vida los fines de semana era ver televisión. No les digo hace cuánto, pero fue cuando recién nació el TV Cable. Les prohíbo hacer cuentas. Y en esa época, a mi hermana que le gustaba tener todo último moda, compró su TV Cable y dormíamos en el mismo cuarto. Salíamos de trabajar el fin de semana y eso era sábado y domingo de engorde. ¿Por qué de engorde? Yo en esa época estaba un poco más delgada. No tenía 3 hijas. Y lo cierto es que nos levantábamos, desayunábamos y al televisor. Todavía hay películas que están saliendo de las que vi en esa época, hace 21 años. Nos daba hambrecita, bajábamos, comíamos y otra vez al televisor. Ese era el fin de semana. Cuando conocí de Dios, lo primero que me confrontó a mí es que había gente que me decía que el cristianismo era aburrido. Y yo desde que conocí a Dios no tengo un fin de semana libre. No lo tengo. Y eso es una delicia. Ya no me duermo al frente de un televisor llenando mi cabeza de basura. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo le estamos dedicando al Señor? Alguien me decía en estos días que una persona se le había molestado algo así, no sé por qué, pero es que si piden más que debe. 3 horas un culto es muy largo. Y creo que no los veo por ahí. Y la persona que le contestó le dijo, listo, dale solo el 10% de tu tiempo, lo demás dedícate a hacer lo que quieras. Concentrado con el Señor, 10% de tu tiempo. Entonces, si el día tiene 24 horas, ¿cuántas horas debes dedicarle al Señor concentrado en Él? Mínimo. Digamos que 2 horas. ¿Listo? Entonces, 2 horas todos los días se la dedicas. ¿Realmente te sientas a compartir con el Señor, a tomarte un café con Jesucristo, a compartir tus ideas? Si le hacemos media hora, nos sentimos contentos. Ya, cumplimos, salimos, ya, listo. Si son en los 7 días 2 horas, ¿cuántas horas son? 14 horas.
Digamos que hacemos un devocional de 1 hora, porque es que menos, no se puede. Entonces quedan 14 horas. Menos 7 son 7. ¿Cuántas horas podrías dedicar el domingo? Mínimo 7. Para estar así, aprendiendo de Dios, escuchando su palabra, reconociendo tiempo de adoración, de alabanza, abriendo tu espíritu a Él. No es mucho, pero nos cuesta. Pero si tenemos la oportunidad de ver en el día 2, 3 horas de televisión, ¡wow! Estar al frente del computador charlando con mis amigos o jugando, ¡chévere! Y aún con nuestros estudios. Miren, créanme que yo entro en conflicto cada vez que los estudios roban tiempo para Dios. Me molesta y me incomoda y mis hijas lo saben. Y tengo una piedra en el zapato ahorita con respecto a eso. Pero Dios tiene que establecernos. ¿Y saben qué? Y tengo que decirlo, hay una chica de la alabanza que en este momento tengo que reconocer yo que admiro. Hizo 2 carreras. Y en sus tiempos de estudio muchas veces llegó aquí sin habiendo pasado la noche en blanco, pero vino a ministrarnos. Creo que ya terminó una, le falta otra. Ayer llegó al culto de las 6, no había almorzado, no había dormido, logró estar, pudo estar, sobrevivió como hasta las 7:30 y no pudo más, le tocó irse. Pero ve uno ese esfuerzo, eso es una carrera en el Señor. Y eso pone una medida, así como Noé juzgó en esa época a todos los que vivían porque creyó, tuvo fe y construyó el arca. De la misma forma, las personas que se entregan de esa forma a Dios nos juzgan a todos los demás. Nos juzgan. O sea que no, te juzgan. ¿No sabías? Abel te juzga. Jacob te juzga. Todos ellos te juzgan. Ellos no tenían tiempo para perder. Pero yo creo que sí habían juegos. Despojémonos de todo peso, bienes, posesiones y posiciones. ¿Cuánto entregamos por ganar una posición? ¿Cuánto entregamos por ganar una posesión? Uy, no, es que voy a trabajar en 2 sitios para poder comprar esa casa que quiero. Y no está mal, pero si eso te roba el tiempo que deberías tener con Dios y para Dios. Ahora, si tú trabajas en 2 sitios, pero además de eso tienes con Dios lo que tienes que tener de intimidad, y en esos 2 trabajos le sirves a Dios, predicas de Dios, le entregas, está bien. Que si tú puedes dormir solo 3 y 4 horas, gloria a Dios. Pero estás entregado al Señor. Estás haciendo las cosas correctamente. Demasiado ruido que entorpece. Estamos tan enredados de tecnología, estamos tan enredados de cosas que el mundo nos ofrece, que no tenemos cómo oír la voz de Dios. No entra. Él nos puede estar hablando al oído y no le escuchamos, porque está todo prendido entre nosotros con demasiado ruido, demasiado ruido. Ustedes alguna vez, bueno, ustedes no, porque yo sé que ustedes no, pero cuando yo no conocía del Señor, de pronto iba a una que otra fiesta. Y cuando llegaba a mi casa y estaba lejos de todo el ruido que había allá, en mis oídos todavía eso me pasaba a mí. Y hoy creo que aún hay mucho ruido en nosotros. Me gusta mucho, y ayer me acordaba, ¿cómo es que se llama? Bomb Life, Bomb Fiesta, no sé qué. ¿Han visto esa propaganda? Donde el señor ha estado medio desviado la noche anterior y llega a trabajar y abre la boca y lo único que le sale es la fiesta de la noche anterior. Muchas veces andamos así. Tenemos tanto ruido. Miren, nuestros chicos, y esto lo dije ayer, y yo le pido al Señor que nos aprenda, nos ayude. Nuestros chicos tienen mucho ruido en sus oídos. Mucho ruido. Y no es fácil que ellos escuchen la voz de Dios. Los tenemos tan metidos en el consumismo
Si no es el televisor, es la película. Si no es la película, entonces son los juegos. Si no son los juegos, pero tienen demasiado ruido. Y si no es todo eso, somos nosotros en la casa peleando, discutiendo, hablando. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los chicos? ¿Qué vida es la que les vamos a entregar? No los estamos educando, los estamos mal formando. Y en los colegios de pasadita también. Miren, aquí nosotros los conocemos a los papitos por lo menos en un 80% gracias a sus hijos, en sus actitudes, en el respeto que tienen para con la maestra, en cómo hablan. Hay chicos, y una maestra me lo decía hace como 15 días casi llorando, me decía, Diana, los papás de mis chicos, ninguno hace el devocional, y sus hijos los están viendo, ninguno ora, y sus hijos lo están viendo. Digan, ¿cómo hago yo para que mis chicos asuman esa disciplina si ven a sus papás y no lo hacen? Si ven a su papá siendo grosero con su mamá, si ven a su mamá, tantas cosas. ¿Saben qué vamos a empezar a trabajar ahora en la iglesia infantil? La urbanidad de Carreño. Hoy en día los chicos no se sientan en una silla, se desparraman. En su forma de vestir, a veces da vergüenza. Van a contestar y son groseros, comen en cualquier lugar. ¿Me pueden creer que llevo unos días recogiendo papel masticado del piso? Y quiero pescar cuál es el chico que come papel. Porque eso no está bien. Papelitos de dulces, papelitos de chocolatina, chicles pegados debajo de la mesa. Voy y subo y reviso las mesas de la clase infantil y sus chicles ahí abajo. Miren, a mí a veces, Dios, formémonos. Perdónenme, los amo, pero Dios quiere hijos dignos de ser llamados sus hijos. A mí me impacta mucho cuando estamos aquí, estoy ministrando alabanza y ya voy a ir para la cena y volteo a mirar y unos cuantos están. Digo, ¿y le ministro la cena? ¿Qué va a hacer con el chicle cuando pase a tomar la cena? ¿Será que es de los que recojo debajo de las sillas? Es mi pregunta. Si se lo pasa, le hace daño. Bueno, eso me decía mi mamá. No sé. Si sea verdad. El templo, la casa donde nos congregamos, merece respeto. Y no hemos aprendido a respetarlo. No respetamos. Y si no respetamos a aquel que vemos y con el cual podemos sentir vergüenza, ¿qué vamos a respetar al que no vemos? Y eso lo dice la palabra, no yo. Demasiado ruido que nos entorpece. Debemos esforzarnos para eliminar el peso excesivo, no hacer nada que entorpezca o retrase la carrera. ¿Quieres ser victorioso en la carrera? ¿Quieres llegar al punto donde Dios te quiere llevar? ¿Quieres poderle decir, Señor, yo cumplí, hice la tarea, Padre? Y si todavía no es el tiempo de irte, que el Señor te diga, listo, amado mío, fuiste hijo fiel, te entrego este otro don, te entrego este otro talento. O pasamos o no pasamos. O nos graduamos o no nos graduamos. Tú puedes saber mucho de muchas cosas, pero si no eres una persona graduada, hay muchos lugares donde no vas a poder entrar. Así seas muy habilidoso. Algo que yo me confronto con el cuerpo de Cristo que hoy en día se está mejorando es que hay muchos músicos que enseñan, pero uno dice, ¿y el cartón? No, porque se enrolaron. Es que con Dios no hay necesidad de estudiar. Mentira. Tenemos que ser excelentes en todo. ¿Por qué la educación? Hoy me golpeaba mucho la educación. ¿Por qué la educación? ¿Por qué el gobierno? Porque está en manos de los impíos, de los pecadores, de los que no respetan a Dios, porque es que esos sí estudian y se preparan. Ellos sí se capacitan. Yo sé de muchos hijos de Dios que iban en octavo, noveno carrera de medicina y se retiraron, porque es que Dios me llamó. Y yo creo que Dios te llama, pero en lo que estás, para servir al cuerpo de Cristo. Debemos despojarnos de todo pecado.
Y aquí le pido al Espíritu Santo que nos muestre, que sea Él hablando dentro de nuestro corazón, que saque aquello que no queremos ver y que lo hemos tenido debajo, escondidos, no sé, en qué rincón de nuestra vida. El pecado que asedia, el pecado que acosa, el pecado que hace tropezar al corredor. Despójate de eso. Muchas veces estamos cargando o llevando pecado que no tenemos por qué llevar. ¿Quiénes de nosotros vio la película de El viaje peregrino, El camino del peregrino? Es excelente esa película y si no la has visto, consíguetela y ve. Tenemos una carga y una maleta en la espalda, pero en la medida que acabamos con Cristo nos vamos despojando de todo eso, a través de decisiones, a través de cosas que hacemos, ejercitando en esa carrera nuestra fe. ¿Cuál es el pecado que enreda y hace tropezar a los creyentes? A ti. ¿Cuál es el pecado que te está enredando y te hace caer? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese peso? Y lo triste es que las dos cosas unidas, la carga, lo que llevamos más allá donde no debemos llevar, las distracciones, más el pecado, hacen una fiesta contigo que ni para qué pensar. Y eso es lo que busca Egipto. ¿Ustedes se acuerdan de lo que le pasó al pueblo de Israel cuando el Señor los llamó a que lo adoraran fuera del pueblo, en Egipto? ¿Qué hizo Egipto? Más trabajo, más carga. Ah, ¿tienen tiempo para orar? Pues es que le debe quedar mucho tiempo libre. Y eso hace el sistema que nos rodea con nosotros. Que sea el Espíritu Santo hablándonos. Que sea el Señor tocando nuestros corazones. Yo les puedo decir muchas cosas aquí, pero si el Espíritu no llega a convencerte a ti, no estamos haciendo nada. Disciplina. Correr con paciencia. Con paciencia. ¿Saben qué? La paciencia no es pasividad. A mí me gustó mucho esta frase, porque correr implica movernos y paciencia es como que nos lleva a quedarnos quietos y no es verdad. Corramos pacientemente. Pacientemente. Muchas de las circunstancias a las que el Señor nos lleva a pruebas es solo para formar en nosotros la paciencia. Hablábamos de que la fe es muy importante, ¿cierto? ¿Saben cuál es un soporte de la fe? La paciencia, el saber esperar en Dios. Cuando dejamos de ser pacientes y nos desesperamos, flaquea nuestra fe inmediatamente. ¿Sí o no? Y ahí es donde no podemos permitirle al enemigo que lo haga. ¿Qué es paciencia? Resistencia. Repita conmigo. Resistencia. Mírese los musculitos por un momento. A ver qué tan resistente es. Y ahora mírese los músculos espirituales. ¿Qué tan resistentes somos? Fortaleza, repita, fortaleza. Firmeza, constancia y perseverancia. Ahora mire cada una de esas palabras y no lo diga. Usted en su interior ahí calladito, califíquese de 1 a 5. Solo califíquese. Usted y el Señor. El único que se ha enterado es el Espíritu Santo. Resistencia.
Amén. Resistencia, fortaleza, firmeza, constancia y perseverancia. Correr con paciencia. Hebreos 10:13. Busquémoslo. Hebreos 10:36. Sí, señor. Ya. Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. No tenemos derecho a retroceder. No tenemos derecho a retroceder. Hay una canción que hoy sería buenísimo haberla podido traer, que decía, yo prometo servirte. Es muy especial. Yo no sé si la pudiéramos conseguir y ponerla hoy al final. Así sea en audio o en video. Esa canción habla de los que comenzaron con nosotros también. Piensa cuántas personas se han quedado atrás en el camino, estando hoy tú aquí donde estás. Con cuántas personas estuviste en tiempos de crecimiento, en escuelas, y hoy sabes que ellos están lejos de Dios. Por eso es importante que entendamos la carrera. A veces no la hemos entendido y encontramos el primer tropezón, la primera piedra en el camino y bueno, estamos con la fe a todo dar, entonces pasamos. La segunda piedra en el camino y ya, y la tercera dice, ay, no más. Pero acordémonos de lo que es la carrera en Cristo. ¿Qué tal que la primera vez que te fue a ti mal en un parcial en tu carrera, no, ya no estudio más? Eso no lo hiciste, ¿cierto? Tú terminaste, tú te sentías obligado porque es que papá pagó no sé cuántos millones por esta carrera y tengo que terminarla. Y llegar a decirles, no, perdí el semestre gravísimo. ¿Y qué le vamos a decir a Jesucristo cuando lo que Él pagó fue su sangre, su vida? ¿Qué le vamos a decir? No, con Él no nos da pena. La verdad creo que muchas veces somos tan descarados con Jesucristo. Porque con Él sí no nos da pena. Nos da pena con el jefe, nos da pena con papá, nos da pena con los maestros de la universidad, pero no nos da pena en el templo de Dios, no nos da pena con los siervos de Dios, no nos da pena con Jesucristo. Ellos no, porque como todo es amor, entonces tenemos que aguantar que sean groseros, aguantar que sean incumplidos, aguantar que lo dejen a uno metido, aguantar. Y no es verdad. Debemos ser excelentes en todo. Repita, debemos ser excelentes ¿en qué? En todo. Y mírate, en ti está la capacidad para ser excelente en todo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y si había algo que te lo impidiera, Jesucristo ya remedió eso. ¿Sí o no? La disciplina. Debemos privarnos de todo peso innecesario. Llámese entretenimiento, llámese posiciones, llámese posesiones. Hay cosas que no necesitamos. Hoy entiendo más a mi esposo, al pastor, cuando iba a comprar algo y su primera pregunta como buen economista era, ¿y lo necesitamos? Yo, no, puedo sobrevivir sin eso. Pero en Cristo sería bueno que nos preguntáramos eso. ¿Lo necesitamos? Y
Cuando escuchamos esa parte que dice, buscad primero el reino de Dios, que todo lo demás será añadido. Y entonces, ¿qué necesitamos antes que el reino? Nada. Todo lo que haya antes del reino de Dios es tropiezo. Es tropiezo, tan sencillo como eso. Debemos privarnos del pecado que nos enreda y nos hace perder la carrera. El propósito, la meta, nos la hace perder. Ese pecado, esa circunstancia. ¿Sabes? Debes estar siempre determinado a continuar la carrera en Cristo Jesús. ¿Sabes cuándo termina? ¿Cuándo te gradúas? Cuando mueras en la cruz. Ahí. Antes no. Antes estamos en preparatorios, antes estamos en 1 o 12 meses repitiendo materias. Hay momentos que el Señor vuelve y nos pone a prueba. Yo les contaba ayer que a mí hay muchas cosas que no me importan y otras que me han dejado de importar. Pero algo que me mueve un poquito el corazón a decir, Señor, es cuando mis hijas se enferman. Eso sí ha sido algo que el Señor lo sabe. Y cuando las 2 grandes eran pequeñas, Charis estuvo por morirse 2 veces. Y Chalón también sufría de sus problemas respiratorios. Y les contaba ayer que hubo un momento en que estaba las 2 en la clínica, cada una en una pieza, mi marido estaba en una, yo estaba en la otra, y me empezaron las contracciones. Yo dije, pasémosla, señor, esto es broma. En ese momento salió Chalón de la clínica y se fue mi esposo con ella a la casa y yo me quedé con Charis. Tenía 9 meses de embarazo, bueno, como 8 tal vez, y me empezaron las contracciones. Y yo era quieta en esa y decía, Señor, no puedes permitirlo. Padre, tú no puedes permitirlo. Hasta que salga Charis y empecé a orar por Charis para que pudiera salir de la clínica. Al otro día salió Charis, se la dejé a mi esposo y al otro día en la clínica estaba teniendo yo a Jezreel. Y era difícil. Fue una época y yo decía, wow. Y sé que el Señor nos prueba con eso. Ellas se dejaron de enfermar cuando yo aprendí a decirle, tosa, y tosa otro poquito, mijita, y no me importa. Y las dejaba bien guardadas, bien cuidadas, pero me iba a donde tenía que ir, a la congregación, al lugar. Nosotros nunca faltamos a un culto, para nosotros eso era vital, o nos turnábamos, si Hernando tenía que ir a predicar o tenía que ir a ministrar, lo hacía. Nunca las enfermedades de nuestras hijas, bueno, no, cuando aprendimos lo que era, no fueron tropiezo para nuestra labor en Cristo. Y el Señor me decía, yo te las voy a cuidar. Y hoy las veo y le digo, gracias, Señor. Y yo sé que hoy lo que estamos disfrutando es gracias a cosas que vivimos y que de alguna forma pudimos aguantar en el Señor. Hoy tenemos muchas cosas en las que disfrutamos, que eran cosas prohibidas en esa época para nosotros. Cuando yo dejé de trabajar porque el Señor me ordenó que me quedara cuidando a las niñas que me iba a dar, yo ganaba el doble de lo que ganaba el pastor. Dijimos, pues a vivir con eso. Nada que hacer. El Señor ordena, nosotros obedecemos. Nos tocó venirnos a vivir donde nuestra suegra, mi suegra, porque no es la de él, es la mamá de él. Y se quedó sin trabajo. Y uno, ya, padre. Pero en medio de todo eso, aprendimos y crecimos. Y yo sé que hoy algunas batallas son ganadas, algunas veces el Señor nos hará pasar por esas pruebas, pero los ojos puestos en Jesucristo. Amén. Y entramos a eso, ejemplo supremo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En cada momento de esos, en cada segundo, el único que nos va a poder sostener, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo es el único. El autor. ¿Por qué el Señor dice en su palabra que Jesucristo es el autor? Él inició, Él originó, Él hizo el currículum, Él creó y dio a luz la carrera. O sea que no hay nada que tú estés viviendo que Él no haya vivido primero.
No hay nada para lo cual Él no se haya preparado, porque Él fue el que creó esa carrera. Él ya la caminó. Por eso nuestros ojos siempre tienen que estar en Él, porque Él sabe cuál es el paso correcto a seguir, porque Él sabe por dónde tenemos que andar. Él fue tentado, Él fue probado, Él sufrió, bueno, el consumador. Él perfeccionó, completó y consumó la carrera. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que se graduó? Cuando murió. Cuando murió. Amén. ¿Y qué fue lo que lo mantuvo firme? Gozo puesto delante de Él. El saber que iba a poder volver con su Padre, con su esencia. El saber que está obedeciendo a aquel que lo amaba. Yo no sé si tú has estado delante de la presencia de Dios, no sé si tú has tenido una experiencia real con Dios, de que lo has palpado, lo has bebido. Después de eso, nada importa más. Nada importa más. Cada momento que realmente podemos, como dice esa canción, estamos nosotros dos y estallamos en adoración. ¿Qué más que eso? Lo demás todo no importa. Pero el gozo de Jesús de ver que estaba obedeciendo el Padre, que el Padre estaba feliz, que iba a estar prontamente con Él, que su creación, la creación que Dios creó con tanto amor a través de Él, iba a ser restaurada, fue suficiente. El saber que hoy tú ibas a estar sentado aquí escuchando su palabra, rescatado del infierno, de las tinieblas y de la oscuridad, para Jesús fue suficiente. Fue suficiente para vivir y sufrir y hacer la carrera que hizo. Ahora digo, ¿cuál es tu motivación? ¿El carro? ¿La beca? ¿La carrera? ¿La casa? ¿Cuál es tu motivación de vida? ¿Por qué estás siendo obediente? ¿Por qué estás aquí sentado? ¿Por cumplir? ¿O porque quieres realmente beber de ese mundo que Dios tiene para ti? Esa vida abundante que Dios tiene para ti. ¿Qué queremos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos lleva? Hay personas que no llegan nunca a la alabanza, a la adoración, porque es que eso es mientras que todos llegan. ¡Qué tristeza! No es verdad. Quiero decirles que el tiempo de la alabanza y de la adoración es para generar ese clima propicio para ti, para que puedas escuchar la voz de Dios, para que puedas realmente ser ministrado y crecer, ser transformado a través de la palabra, para que no caiga en una tierra seca la palabra y no dé fruto. ¿Saben cuál es el agua que hace tu corazón fértil, tu tierra fértil? La adoración y la alabanza. Y allí es donde las semillas de palabra que podemos derramar aquí van a dar fruto. Si no, no dan fruto. Viene un pájaro, dígase el enemigo, Satanás, cualquier tipo de distracción y se roba esa semilla. Se la roba. Yo quisiera a veces preguntar, ¿se acuerdan de la prédica de hace 8 días? ¿Tienen el tiempo con Dios donde la deben anotar? ¿El libro devocional? Y entonces, ¿a qué estamos jugando? Pero sí te puedo preguntar la última clase de física que te dio el profesor. De hecho, sé que llegaste a estudiarla porque tenías un examen. Marcos 16:19. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué fue lo que le permitió soportar con paciencia toda su carrera? Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. La gloria del Señor. ¿Tú quieres esa gloria? Corre la carrera con paciencia. Hay un factor controlador. Mantener nuestra mente en la resistencia de Jesucristo. Hay un versículo que todos no lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece.
Pero viene la prueba, viene el momento, viene la situación. Ay, no, yo no puedo. Dice, mantener nuestra mente en la resistencia de Jesucristo. ¿Sabes? Jesucristo sufrió la muerte. La muerte. Y nosotros no queremos eso. Pero es parte, viene con el paquete, está entre el currículum. Morir a nosotros mismos, morir a nuestros caprichos, a nuestras necesidades. Morir. Considerar, dice el Señor, comparar, calcular, tener en cuenta, sopesar. ¿Qué? La vida de Jesucristo con la nuestra. Por eso les decía yo, no te compares con el hermano, con el que está al lado, de pronto el que está al lado es más flojo que tú, o está cabeceando ahí al lado tuyo. Compárate con Jesucristo. Y si tienes sueños, párate atrás, pero escucha la palabra de Dios. Voy a ser más atrevida. ¿A qué horas te acostaste anoche? Si hoy es el día del Señor, ven despejado a recibir la palabra de Dios. Ven con el anhelo de recibirla. O tómate 3 tintos antes de venir. Pero no te duermas. No te duermas. Yo le pido al Espíritu Santo que ministre tu corazón y tu interior. Que la gloria de Dios empiece a manifestarse en ti. Que realmente haya hambre en ti por aprender de Dios, por conocer su reino. Queremos esa vida abundante, pero sin hacer nada, o haciendo lo poco, lo mínimo. Ah, no, con que yo llegue y esté 1 horita, 1 hora y media en el culto suficiente. Y como iglesias de Dios nos hemos adaptado tanto a eso. Hay iglesias que tienen un culto a las 7, un culto a las 8, un culto a las 9, un culto a las 10, un culto a las 11, y el tiempo con Dios que hay, y el buscar su presencia y hacer realmente lo que Él quiere y no lo que nos conviene a nosotros, ¿dónde está? Y claro, están llenas esas iglesias, pero porque se ha ido acomodando al hombre, no a Dios. Y nosotros queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Me gusta tanto esa canción que dice, en esta casa se te adora, Señor. No sé cómo es la letra, pero esa es la idea. Aquí te adoramos, Señor, que tú seas lo primero, que no importe si nos toca morir a nosotros. Lo importante es que seas tú el glorificado y que esa gloria se empiece a reflejar en nosotros. ¿Ustedes creen que Dios quiere que andes en derrota siempre? ¿Tú crees que el Señor quiere que te enfermes? No, pero si hace parte del proceso, pues vamos y pasémoslo pronto. Pero la única forma es de frente con el Señor, tomados. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo entregó su sangre para tener una partida de derrotados? Él te quiere victorioso. Él te quiere establecido en la roca. Él te quiere levantado en Cristo. Pero para eso se necesitan pantalones. Para eso se necesita estar ceñidos. Saber quiénes somos y avanzar. Dejar la flojera. Dejar la debilidad. Centrarnos en quiénes somos en Cristo. Y puedes repetir a conciencia, todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Vamos, dilo, levanta tu mano y di, todo lo puedo en Cristo porque es Cristo el que me fortalece. Pero todo es todo. Amén. No al cansancio, no el desmayar en el corazón. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Hay otra versión que dice, ceñid vuestro lomo para la acción. ¿Y ceñir qué es? ¿Andar así? ¿Ceñir qué es? Te quiero ver ceñido en la silla. A ver, ¿cómo es estar ceñido en la silla? No estar desparramado. Es estar sentado. Amén. Y así debemos asomar, así debemos tomar, así debemos enfrentar la vida. ¿Cómo te levantas todos los días? A ver, otro día me tocó levantarme.
A ver si te despiertas delante del espejo. ¿Cómo tomas cada día? ¿Con qué herramientas te levantas para afrontar lo que venga? La vida es bella. Dile a la persona que está a tu lado, la vida es bella. En Cristo. Mire la vida. Yo sí creo que la vida es bella. La verdad lo creo. En medio de todas sus complicaciones, en medio de todas las circunstancias, wow, ¿saben qué? Jesucristo cree en ti. Jesucristo cree que tú puedes hacer lo bueno. Jesucristo cree que tú puedes crecer, que lo puedes representar allí donde estás. ¿Tú lo crees? Eso es lo importante, que tú lo creas, porque Jesucristo lo cree. Yo cuando pienso que Jesucristo apostó su sangre por mí, porque eso fue lo que le entregó, su vida por mí, digo, Dios, yo quiero ser coherente con eso. Yo quiero ser coherente. Y si tengo que avanzar, avanzo. Y si tengo que caminar, camino, Dios. Pero no quiero más debilidad, no quiero más flojera. No la quiero. Su gran exigencia, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. O sea que si tú pecas es porque quieres. Jesucristo pecó contra el pecado hasta que murió por nosotros. Así de sencillo. Y tú y nosotros, ay no, es que ni modo, no lo pude evitar. Me costó tanto trabajo levantarme esta mañana. Estrategia de victoria. ¿Realmente quiere ser victorioso en esta carrera? ¿O va a recoger sus papeles y va a salir corriendo? Le tengo una mala noticia. Desde que tú le dijiste al Señor Jesucristo que sí, no hay un solo lugar en donde te puedas esconder. Pare, mire y escuche. Hay una carretera, hay un camino que Jesucristo ya construyó delante de nosotros. Y es por eso el que tenemos que andar. No nos inventemos rutas fáciles. Desafortunadamente nos hemos inventado rutas fáciles. No es que es más rápido por aquí, es más rápido. Y no es verdad. Solo hay una y ese es Jesucristo. Punto. Muerte, cruz. Pare de contar. Ese es. No nos compliquemos la vida buscando alternativas que no nos cuesten tanto dolor. Porque ahí es cuando Jesucristo dice, tengo que formarte, tengo que madurarte, entonces que te duela un poquito. El dolor madura, el dolor nos hace crecer, la prueba nos hace avanzar. Si la asumes como se debe hacer delante del Señor. ¿Por qué pare? ¿Por qué mire? ¿Y por qué escuche? Porque tenemos que aprender cómo le vamos a hacer para andar en el camino que Dios tiene para nosotros. No podemos seguir en la carrera que muchos de nosotros de pronto hemos andado. Como bolitas, dando vueltas y vueltas y dejamos que el que gobierne nuestro tiempo, el que gobierne nuestra vida, es el mundo, es el trabajo, son las circunstancias. Pare, hermano, y mire cómo está haciendo las cosas. Pare, y mire qué hay a su alrededor. Pare, y ¿sabe qué? Mire a Jesucristo. Mírelo a Él. Como le digo, no mire al hermano que está al lado, no mire el que le miró golpeado, no le ponga atención a aquel que lo está mirando rayado, a aquel que no le habló, no lo mire a él, no mire a la pastora que los está regañando hoy, no me mire a mí. Si quieren, volteen la silla y miren para allá. Miren a Jesucristo. Miremos a Jesucristo y escuche su voz. Escuche su voz. Y después, sí haga. Pero hay pasos, hay procesos que debemos hacer. Cuando tratamos de mirar, escuchar, andar todo al tiempo, ¿saben qué nos puede pasar? Nos estrellamos.
¿Cuántos de nosotros habla por celular cuando está manejando? ¿Usted sabe por qué está prohibido? Porque es un riesgo, es un riesgo. Y dele gracias al Señor porque todavía no se ha estrellado. Escuchemos su voz, escuchemos su voz. Y después sí, actuemos, hagamos, hagamos esa carrera que Dios tiene para nosotros. ¿Les parece? ¿Ustedes creen que así podamos ser victoriosos? Yo lo creo. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Pare, mire y escuche. Piense en su inspiración. Piense en la disciplina. Es el momento en que usted puede despojarse de ese pecado, de ese peso. Analice cuánto tiempo de su vida, por la cual pagó Jesucristo con su sangre, está invirtiendo en lo que no debería. ¿Cuánto está entregando? Y pídale perdón. Saben, yo no he querido que coloquemos para diabólica ni ninguna de esas en mi casa, no solo porque ay tan linda y tan santa, porque yo sé que a mí me gusta la televisión y prefiero no tener esa tentación al frente. Y ahí han calado todos, mis hijas, mi esposo. En la casa no hay televisión, los canales nacionales ya ahí no se ve mucho, entonces mejor. Aleja el pecado de tu vida, aléjalo. Alguna vez tuvimos en mi casa alguna de esas televisiones, de esos canales, no sé cómo llamarlo, alguna de esas antenas, y yo veía como mis hijas pequeñas a veces peleaban por el programa que querían ver. Y eso no lo quiero en mi casa. Si eso es motivo de discordia y de pelea, que le vaya bien. Y duró como 4 meses. Y la quitamos. Ya a veces digo, listo, pongámosla. Y el Señor no ha permitido. Más lindo. Le hemos tratado de poner así, digo, bueno, pero ¿y qué hacemos? Pongámosla. No hay forma de poner televisión en mi casa. Y yo sé que es el Señor. Me está cuidando a mí. Bueno, y mis hijos y mi esposo caen por ahí. Así es el Señor. Si tú tomas una decisión, Él te cuida. Él te cuida. Con cosas que aparentemente son naturales o con cosas que pudieran ser un descuido. Pero es Dios a tu alrededor, cuidándote, guardándote de pecar si lo dejas. Dios es grande y te ama. Dios es grande y nos ama. Y créanme que no hay una persona más interesada que Él de que tú triunfes. No hay más interesado que Él. Él quiere que tú triunfes. Por Dios entregó su vida por ti, para que tú ganaras, para que tú triunfaras, para que te mantuvieras en victoria. Pase lo que pase. Yo te invito hoy a que te despojes de esa carga. Despójate de aquellas responsabilidades que de pronto tú mismo te has impuesto, creyendo que son tuyas y no son tuyas, son del Señor. ¿Cuánta energía tuya estás gastando en cosas que no son para ti? Y si estás dejando de pronto de hacer cosas que deberías estar haciendo. Si Abel lo logró, nosotros lo podemos lograr. Si Abraham lo logró, nosotros lo podemos lograr. Si Pablo lo logró, nosotros lo podemos lograr. Fortalecidos en Cristo, en Él. Que sea el Señor hablándonos.
a nuestros corazones y que nos muestre lo que Él espera de nosotros, por lo que estamos hechos a su imagen y semejanza. Ejercitemos nuestros músculos espirituales para hacer esa carrera. Pídale perdón al Señor por la mediocridad en su vida. Pidámosle perdón al Señor porque hemos sido negligentes con nosotros mismos. Pidámosle perdón al Señor porque le hemos dado prioridad a cosas que no son la prioridad y lo hemos dejado a Él a un lado. Hágalo. ¿Sabe? Él es su maestro, no yo. Él es su maestro. Y Él se ha dado cuenta cada vez que usted ha llegado sin la tarea. Él es su maestro. Y Él se ha dado cuenta cada vez que no vamos a clase. Cada vez que nos copiamos del hermano porque no estudiamos. Y hoy nos está diciendo, reconoce y cambia. Reconoce y cambia. Nos está dando esa oportunidad de transformación. Él es nuestra fuente de vida. Solo Él. Te amamos, Señor. Te veo, te he visto, amado mío, te vi en esa cruz, sí, Señor. Tu sangre tiñó mi rostro. Te veo, te he visto, amado mío, te vi en esa cruz, tu sangre tiñó mi rostro, me limpió, me sanó y me dio vida, me limpió, me sanó y me dio vida. Te veo, los ojos te veo, te he visto, amado mío, te vi en esa cruz, tu sangre tiñó mi rostro, me limpió, me sanó y me dio vida de Dios, vida, te veo, te he visto, amado mío, te vi en esa cruz, tu sangre tiñó mi rostro, me limpió, me sanó
sanó y me dio vida, me limpió, me sanó y me dio vida. Te veo, te he visto, amado mío, te vi en esa cruz, tu sangre tiñó mi rostro, te veo, te he visto, amado mío, te vi en esa cruz, tu sangre tiñó mi rostro, te veo, te he visto, amado mío, te vi en esa cruz, tu sangre tiñó mi rostro, me limpió, me sanó y me dio vida, me limpió, me sanó y me dio vida. Así es, Señor, te veo. Y tu sangre, Dios, Dios, nos da la fortaleza y nos da la fuerza. Voy a pedirle un favor. Escuche muy bien la canción que vamos a cantar. Y si describe su anhelo y su deseo, pase al frente y dígale al Señor, aquí estoy. Amén. Padre Santo, el Espíritu Santo de Dios hoy marque su vida, como algún día marcó la nuestra. Largo camino hay que recorrer, promesas en mano y un poco de fe. Fuerte y valiente tendré que ser, llegando a la meta sin retroceder. Me prometiste